Avanzamos con información 9:04 de la mañana. Ya tenemos entonces en conexión a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tameién. Le damos la bienvenida, Jorge Cano, Verónica Calvopiña, a este medio comunitario. Muy buenos días, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, la primera pregunta con la que justamente queríamos conversar es, en 22 provincias ya se encuentra el 100% de la contabilización de las actas de escrutinio. Queremos saber cómo sigue en las otras provincias. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, hemos avanzado dentro de los plazos previstos con 23 provincias. Ayer a la madrugada concluyó Esmeraldas, con lo que nos quedaría pendiente Guayas y la Junta del Exterior, que estamos esperando que nos lleguen algunas actas de diferentes países y de esa manera concluir con el procesamiento de inconsistencias de ellas y cerrar el escrutinio nacional. Justamente que nos pueda comentar si dentro de esas provincias se encuentra la provincia de Guayas, luego de las declaraciones que se dieron, incluso denuncias que no sé si están en firme de una investigación que se pueda llevar hacia la inconsistencia justamente de la delegación del Guayas, principalmente sobre la consulta popular. Sí, efectivamente, el día de ayer estuve yo en la ciudad de Guayaquil y procedí a acudir a la fiscalía a rendir versión porque Ujú. ya se ha empezado una investigación, por lo que se fue solicitado por mi persona y también por el vicepresidente Pita, y esperamos que esta investigación llegue a aclarar cualquier situación que pueda generar alguna duda. Sin embargo, quiero mencionar que me ratifico y aprovecho la oportunidad para informar a la ciudadanía que respecto a los votos consignados por la ciudadanía expresado en las urnas no ha sido violentado, sigue resguardado por la policía y el ejército y las Fuerzas Armadas, y seguimos en el proceso de recuento. Inclusive para despejar cualquier duda se volvió a cero el recuento de las actas y con inconsistencias de la consulta popular. Ese es el trabajo que estamos haciendo con absoluta responsabilidad, porque de ninguna manera podemos permitir que este proceso que se ha trabajado durante un año con el acompañamiento de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, de la cooperación internacional, con la observación internacional, se pueda haber manchado, que ha dado cuentas de transparencia, se vea manchado con alguna tela de duda que se podría generar. Para eso estamos aquí, para rendir cuentas responder inquietudes, y de esa manera la ciudadanía pueda quedar tranquila que su voto ha sido respetado. Ahora, señora presidenta, ¿cómo está el ánimo dentro de los consejeros del organismo? Cuanto tenemos un comunicado de la señora Elena Nájera, consejera, donde mencionaba este inusual hallazgo, decía ella, en las juntas de Guayaquil, y también, obviamente, la denuncia del señor Pita. ¿Se pueden ya saldar estas diferencias, digamos, de opiniones que han existido sobre el proceso electoral dentro del mismo Consejo Nacional Electoral? Bueno, es parte de las diferencias que son legítimas, que existen en un cuerpo colegiado, diferentes formas de pensar, diferentes criterios, diferentes formas de interpretar la realidad también, y diferentes formas de contar los hechos suscitados. Es respetable. Sin embargo, creo que nos corresponde a quienes estamos al frente de esta institución, primero, defender el trabajo transparente; segundo, rendirle cuentas al país, pero con la verdad, con los hechos concretos, con los hechos reales, y de esa manera seguir trabajando. Nosotros seguiremos trabajando más allá de las diferencias. Es nuestra obligación y responsabilidad sacar adelante este proceso, concluir como lo estamos haciendo ya en la mayoría de provincias, hasta la entrega de credenciales para que se posesionen las autoridades que legítimamente han sido electas en cada uno de sus territorios. Quisiera regresar a la jornada del domingo de las elecciones seccionales y de la consulta popular y tener una reflexión de usted como principal de la institución justamente que lleva las elecciones de estos procesos democráticos en el país. La presentación de encuestas a boca de urna y que tienen otra metodología que nos presentaron al país resultados un poco diferentes, podríamos llamarlo así. Desde esta reflexión, ustedes como institución, ¿cómo toman este tipo de acciones que, si bien son legales, pueden darse, pero que generan tensión
en el país, porque luego se contrastan con los resultados finales en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo tomar este tipo de, para futuras elecciones, de este tipo de presentaciones de resultados que no son oficiales? Bueno, si bien estos ejercicios de hacer exit poll a boca de urna, hacer sondeos, hacer estimaciones, proyecciones, todo lo que fuera cálculos previos a que se han contado los votos de forma efectiva, expresado en las urnas y que le corresponde a la autoridad electoral proclamar resultados, son válidos y creo que es parte de un país democrático. Sin embargo, hemos advertido que ya en algunos procesos electorales estas estimaciones no se acercan a la realidad e incluso superan sus propios márgenes de error que tienen, y eso genera mucha incertidumbre en la ciudadanía, por lo que tendríamos que mirar, tendría que ser debatido con las organizaciones políticas, la sociedad civil, la academia, para mirar reglas un poco más estrictas para que ya sea por un lado asuman esa responsabilidad con el país y mejoren sus metodologías, revisen sus prácticas y sean, más bien sean un aporte a un proceso democrático y no aporten al contrario a generar más dudas, que para la función electoral, para la autoridad electoral ha sido muy preocupante, sobre todo en lo que hemos visto respecto a la consulta popular. Todo el mundo pensaba que los resultados iban a ser distintos a lo que el pueblo ecuatoriano se expresó, y eso ha generado Ujú. cierta inquietud y preocupación en la ciudadanía, y creo que todos somos responsables de ir madurando y fortaleciendo nuestra democracia, y de esta manera, como lamentablemente se dieron en las elecciones que acabamos de pasar, creo que no aporta en nada positivo. Ahora, una de las preguntas de la consulta popular topaba de alguna manera las funciones del Consejo Nacional Electoral, que era la pregunta 4 sobre el control a los organismos, movimientos políticos. Y ahí preguntarle, señora presidenta, cómo el Consejo Nacional Electoral justamente, según el Código de la Democracia, está llevando este escrutinio y control de los movimientos políticos, principalmente del número de adherentes. Sí, hay varios mecanismos. Todos los ecuatorianos estamos preocupados del número de organizaciones políticas que están calificadas para participar en un proceso electoral, que en este momento superan las 270 organizaciones políticas. Y creo que sí hay que hacer una revisión casa adentro, tanto la función electoral, tanto el CNE, como las organizaciones políticas, y revisar, porque esto sí es una preocupación de la ciudadanía, la proliferación de organizaciones políticas, sobre todo de carácter local, ¿verdad? Entonces, creo que es el momento de empezar a pensar, si bien esto no pasó por una consulta popular, podríamos pensar que ya tenemos sobre la mesa una reforma al Código de la Democracia, varios mecanismos para un mejor control y mejores herramientas para el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, voy a mencionar dos que podrían ser debatidas. La primera, ser más estrictos en la calificación, el número de firmas que tienen que presentar las organizaciones políticas para su reconocimiento dentro del registro de organizaciones políticas por el CNE. Otra iniciativa podría ser también revisar de forma más estricta el número de porcentajes, el número de votos conseguidos, el número de autoridades que logra obtener en las diferentes eventos electorales por parte de la organización política, porque no me parece correcto que una organización política que no tiene una sola autoridad de carácter provincial o nacional siga con una vigencia de su personería jurídica, por Ujú. ejemplo. Yo creo que hay que ser mucho más estrictos en los controles. Y finalmente, un mecanismo más operativo que ya lo estamos trabajando y que ya el Código de la Democracia nos ha dado a nosotros esa posibilidad. Esperamos en los próximos meses, ojalá lo más pronto posible, ya hacer el control más estricto de la revisión de firmas, para que no se vean esas sorpresas, que no es mi firma, no, no corresponde a la que yo tengo en la cédula, nunca firmé, sino hacer un control biométrico a través de la huella digital, que en eso sí nadie se puede equivocar y decir yo no lo puse, en coordinación con el registro civil. Es un proyecto que nosotros ya lo hemos desarrollado y que nos falta muy poco para poder implementarlo, y ojalá en el menor tiempo posible podamos presentarlo esto al país como mejoramiento de nuestros servicios y nuestro trabajo y
productos que debemos ofrecer dentro de nuestras competencias. Ahora, hablando sobre el control que el Consejo Nacional Electoral debe tener en este proceso electoral, vimos, por ejemplo, varias campañas políticas, discursos, debates, incluso mitines donde varios candidatos, por ejemplo, daban expresiones sexistas, machistas, incluso además racistas por parte de varios adherentes a las campañas. Pero ¿dónde estuvo el Consejo Nacional Electoral en eso? Y además, para controlar la cantidad de campaña electoral, incluso días antes o el mismo día de la elección por redes sociales. Sí, la primera, toda la forma de violencia que nosotros precisamente hemos emprendido una iniciativa. Yo siempre les he dicho, he mencionado, hay que dar un primer paso para combatir esa forma de hacer política violenta, ofensiva, denigrante, que no aporta en absoluto a una democracia plural, diversa, donde la fortaleza de la democracia es el respeto a estas diferencias, a estas diversidades. Sin embargo, aquellos acontecimientos que se dieron por parte de algunos candidatos, de algunos actores políticos, le corresponde a quienes han sido víctimas de este tipo de violencia poner la respectiva denuncia, porque le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral llevar adelante su análisis, su procesamiento y luego pronunciarse respecto a ello con las sanciones de ser el caso. Ese es el procedimiento. Ujú. En segundo lugar, todo lo que se genera en redes sociales, lamentablemente tenemos una restricción emitida por la Corte Constitucional de no poder controlar los contenidos en redes sociales por el tema de la libertad de expresión, etcétera, libertad de pensamiento. Entonces, para nosotros eso es un candado en el que lamentablemente no podemos actuar, sino intervenir de otra manera, sensibilizando, haciéndole frente a esta forma de violencia, que a los diferentes tipos de violencia que se pueden dar, pero tenemos esta restricción lamentablemente. Indudablemente el Consejo Nacional Electoral llevó un gran reto con las elecciones seccionales, de las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un referéndum. Pero parecería en algunos otros momentos de la vida institucional, cuando tiene que aceptar, por ejemplo, temas de consulta popular relacionados al medio ambiente, que hay una resistencia o no prosperan las acciones justamente de llamado a consulta o de aprobación de las actas de las firmas que se recolectan. ¿En qué estado se encuentra, por ejemplo, el llamado a consulta popular de Quito sin minería, esta articulación de organizaciones que están pidiendo justamente que se le consulte a la ciudadanía? Bueno, este es un proceso que ha tenido toda la apertura de la autoridad electoral, de los técnicos, de todos quienes conformamos esta institución, porque es un derecho ciudadano de ser consultados de forma directa, en este caso sobre la posibilidad de Quito sin minería. Se ha trabajado con el colectivo de forma conjunta, transparentando, aceptando que estén presentes sus diferentes delegados para que miren el proceso de verificación de firmas, y han terminado con total éxito porque se ha dado dentro del marco de la cordialidad, del diálogo, de la apertura total, y han logrado en este caso cumplir con el número de firmas para proceder a una consulta popular. Por eso es que el día de ayer se aprobó por unanimidad también aprobar este informe de cumplimiento del requisito, luego de la Corte Constitucional nos remitió aquello de seguir con el proceso. Entonces, ahora corresponde nosotros notificar al municipio de Quito, al distrito metropolitano de Quito, para que nos entregue las áreas donde se delimitan, donde se encuentran afectadas, digamos, el ámbito de acción de la consulta, las diferentes parroquias, y de esa manera tener exactamente el número de recintos y saber a dónde exactamente se va a consultar, y luego nos tocaría, después de tener este documento, esta Ujú. información para prepararía la convocatoria. Una vez que nos entregue, nosotros convocaremos a consulta para este colectivo que se ha presentado, y lo que le han llamado Quito sin minería. ¿Hay plazos para este proceso de llamado a la consulta? Digo, porque la ciudadanía debe estar al pendiente justo de en qué momento se podría quizá dar este llamado a consulta.
Bueno, nosotros inmediatamente, no, sin esperar plazos, no hay plazos para solicitar al municipio de Quito estos mapas. Nosotros dependerá cuando nosotros tengamos que convocar. Una vez que se convoque, sí hay plazos para ejecutarlo, porque hay que elaborar un calendario electoral, ¿verdad? Para este evento. Ujú. Sin embargo, nosotros esperamos que el municipio de Quito nos pueda responder de manera urgente para con ese insumo poder ya convocar y a partir de ahí ya tenemos los Ujú. plazos. Si me Sí. permites ver de mi parte un último tema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en este momento quizá es un transitorio por la destitución de la Corte Constitucional hacia los principales, han asumido aquellas vocalías, ya han realizado justamente esta elección de nuevo Consejo de la Judicatura, pero entre sus acciones también se encuentra la designación de nuevos consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral. Ustedes a la interna de la institución han conversado justamente quienes se encuentran prorrogados todavía, este cambio que lo da justamente la norma de una parte del Consejo Nacional Electoral. Sí, efectivamente hemos conversado en el marco del diálogo en algunos momentos con preocupación por la demora, porque debía haberse esto realizado el pasado 20 de noviembre, que cumplimos los 3 años de gestión, donde la ley determina que debe haber una renovación parcial. En este caso serían 2 de los 5 que Ujú. saldrían. El reglamento ha sido aprobado, en el reglamento se determina que deberían ser por sorteo, pero no se ha dado por los acontecimientos que todos conocemos que se dieron con el Consejo de Participación Ciudadana. De nuestra parte, seguiremos laborando, esperando a que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya tengan concluido el concurso, porque así dice el reglamento, y una vez que ya tengan, digamos, a los más puntuados, a quienes vayan a designar a los reemplazos, entonces procederán a sortear para ver quién de los 5 consejeros, dos de nosotros, dejaremos esta institución. Estamos preparados para aquello y bueno, trabajando con lo que nos toca hacer también hasta la fecha. Y finalmente, señora presidenta, preguntarle en qué estado está la consulta del Yasuní. Sí, esa consulta que no se dio en años pasados llegó al Tribunal Contencioso Electoral, el mismo que ha sido remitido a la Corte Constitucional y bueno. Ahí sí ya no sabría responderle sobre este tema. En todo caso, dependiendo de la respuesta de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral tendrá que trabajar sobre el tema. Señor, ahí estuvimos entonces con Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a estar pendientes de lo que sea, principalmente este proceso de Quito sin minería y del Yasuní. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a ustedes.